Hola amante sobrenatural. Soy el viajero. Hoy te traigo un enigma que resonó en la comisaría y estremeció a toda una comunidad. La grabación de Ana R. Ana aseguró que alguien la seguía. La policía ignoró sus llamadas de auxilio hasta que hallaron su cuerpo en un bosque sin rastro del asesino. Lo único que quedó fue su celular y unos segundos de audio escalofriantes. Ana susurraba ¿quién eres? Y una voz inhumana respondía tú me creaste. ¿Te imaginas escuchar tu propia sentencia en los últimos latidos de tu existencia? Ponte los auriculares y prepárate para sumergirte en este relato, donde lo aparente colisiona con lo desconocido. En nuestro mundo existen secretos tan oscuros que muy pocos han visto, pero tú que disfrutas adentrarte en el ocultismo, los sucesos paranormales y las leyendas más sombrías, estás a punto de descubrirlos antes de dejarte llevar. Te invito a escribir en los comentarios la frase yo escuché la voz de Ana. Con este pequeño gesto ayudarás a la comunidad de curiosos a unirse y a hacerlo crecer. Y si te atreves a darle un like, facilitarás que YouTube recomiende este video a más exploradores del misterio como tú. Ahora sí, todo está a punto de comenzar. Espero tus susurros en los comentarios, porque este archivo cerrado volverá a activarse cada año. ¿Estás listo para descubrir por qué la noche cobraba vida a través del parabrisas empañado del viejo sedán de Ana? Las luces de la calle se diluían en charcos brillantes sobre el asfalto, estirándose en reflejos anaranjados que temblaban con cada paso del viento. Era la tercera vez que giraba en aquella intersección, buscando el atajo que la llevaría al pequeño bosque a las afueras de la ciudad. Sus ojos no apartaban la vista del espejo retrovisor. Creía distinguir una silueta que avanzaba tras ella, un contorno irregular que nacía de la neblina y se difuminaba con la oscuridad. Con el pulso acelerado, apoyó una mano temblorosa en el volante y la otra apretó el celular contra el muslo. Cada 2 segundos, lanzaba breves destellos de linterna, proyectando haces de luz temblorosa sobre los troncos retorcidos. Aquella carretera secundaria había visto más de un accidente, pero su miedo no respondía a historias antiguas ni a leyendas rurales. Ella sentía que algo la cazaba en tiempo real. Cada faro que aparecía a lo lejos le robaba un segundo de respiro. Cada ramalazo de viento movía las ramas como dedos buscando su cuello, a 3 kilómetros de su casa. El bosque emergió en la penumbra. Árboles altos, casi centenarios, formaban un pasillo oscuro siniestro por donde el coche avanzaba como un navío perdido en una noche sin luna. Ana inhaló el aroma húmedo de hojas caídas y tierra mojada. Iba hablando en voz baja, casi sin darse cuenta, como si al nombrar su propia valentía pudiese conjurar seguridad. No estás sola, Ana. Se repetía, pero la garganta le dolía con aquel eco interno. Al llegar a la curva, donde siempre frenaba para controlar su punto ciego, notó la linterna de su celular temblar con más intensidad. Giró lentamente la cabeza. Delante, entre 2 troncos anchos, se deslizó una sombra más sólida que la niebla. Aquella forma humana, angulosa e inmóvil, le arrancó un grito ahogado. El coche se detuvo en seco. El motor emitió un lento lamento que desapareció en el silencio absoluto con torpeza. Ana desenfundó el móvil y dejó la grabadora activa. Sus dedos temblaban tanto que las palabras salían entrecortadas. ¿Quién eres?, exhaló ella, tratando de que su voz temblorosa llegara a documentar el instante. Fue entonces cuando la figura se movió. No dio un paso, pero pareció prolongarse en la sombra, estirándose en un vaivén imposible. No había rasgos, solo un vacío donde se intuía cierto contorno, hombros caídos, cabeza ladeada, brazos flácidos. El aire cambió de temperatura. De repente, un susurro salió de la penumbra junto a ella, emergiendo desde el interior del bosque y colándose por la ventanilla entreabierta. La voz era profunda, hueca, como si vibrara en varias frecuencias al mismo tiempo. El celular captó aquel sonido distorsionado, mezclado con la respiración de Ana. Tú me creaste. La grabación se cortó antes de que Ana pudiera reaccionar. Su mano soltó el móvil, golpeó el volante. Por un segundo, el silencio fue absoluto.
Luego, su reflejo en el parabrisas se transformó en algo que ella jamás había visto, los ojos de la sombra, brillando con un fulgor pálido, clavados en los suyos. Un estremecimiento recorrió su espalda. Y el coche se apagó como si aquel ente hubiera suspendido el flujo de energía. La radio dejó de emitir estática, y todo sonido quedó suspendido en una burbuja. En medio de la quietud, Ana se impulsó hacia la guantera, rozando con las yemas una pequeña linterna de emergencia. La encendió con manos temblorosas, proyectando un cono de luz que reveló el asiento trasero vacío y un rastro de huellas diminutas sobre la tierra húmeda. Aquella evidencia tampoco tenía sentido, las pisadas no coincidían con las botas de nadie, sino que formaban un patrón irregular, como si un ser de múltiples extremidades se hubiera paseado por su coche. Con un grito ahogado, Ana giró el pomo de la puerta, lista para lanzarse al exterior. En el instante en que el seguro cedió, el auto pareció retenerla, el manubrio se enturbió con un líquido negro, viscoso, que se proyectó desde debajo del asiento. La linterna cayó, rodó y se apagó al chocar con el marco. Todo quedó sumido en tinieblas. Solo rota por un leve parpadeo rojo, el indicador de grabación activo en el celular. No hubo más sonidos. No se escucharon pasos alejándose ni el crujir de ninguna rama. Cuando la policía llegó horas después, encontró el coche impulsado sobre un costado del camino, las puertas abiertas de par en par, el motor tibio y aquel teléfono aún vibrando con el archivo abierto. El archivo que, cada año, reactivaba su terrorífica consignación. He aquí el primer destello de lo que ocurrió aquella noche. Si quieres saber cómo la sombra logró encerrarla en aquel instante y por qué nadie volvió a oír su voz hasta el día en que su cadáver apareció, dime si debo continuar con el siguiente fragmento. Mientras la policía registraba el vehículo y recogía los últimos vestigios de la escena, el celular de Ana seguía reproduciendo en bucle su último susurro y aquella voz cavernosa que declaraba: tú me creaste. Los agentes, atónitos, intentaron detener la reproducción, pero el archivo se resistía a cerrarse. Cada pulsación en la pantalla, cada intento de apagar el dispositivo, resultaba en un reinicio automático del audio, con la grabación arrancando justo en el momento en que Ana formulaba la pregunta fatal. El forense destacó en su informe que el cuerpo de Ana no presentaba huellas de lucha ni signos de sorpresa. Parecía haberse desplomado sin emitir un solo grito. En su informe preliminar, todos coincidieron en que la muerte fue súbita, que la causa exacta no podía determinarse con los medios habituales. El teléfono, en cambio, era un enigma técnico. La batería estaba intacta, pero en el historial de energía no aparecían registros de recarga o conexión a una fuente externa tras el último uso. Era como si el aparato se hubiera mantenido vivo por voluntad propia. Al día siguiente, el Departamento de Delitos Cibernéticos tomó el dispositivo para intentar recuperar datos adicionales. Durante horas, trataron de copiar el archivo para analizarlo con diferentes códecs y programas forenses. Cada intento desembocaba en el mismo resultado: la grabación volvía a abrirse por sí misma, reproduciéndose sin señales de corrupción y, lo más inquietante, sin mostrar metadatos de creación. No había indicios de que aquel audio hubiera sido modificado o editado. Parecía haber sido generado y sellado en un instante único y definitivo. Minutos después de la autopsia, uno de los técnicos, con voz temblorosa, confesó haber visto un parpadeo extraño en la pantalla. A cada reproducción aparecía un fotograma intercalado apenas perceptible, un instante de menos de un segundo, donde la sombra de aquella entidad se acercaba de manera explícita, sus facciones deformadas, revelando una boca desviada hacia arriba como una mueca burlona. Aquella imagen no quedaba registrada en la copia de seguridad, pero quien la observó juró haberla sentido tan real que por un instante sintió su aliento frío contra el cuello. Las horas se convirtieron en días y el caso de Ana R. aterrizó en los titulares locals. Periodistas curiosos entrevistaron a testigos que aseguraban haber visto una silueta deambulando alrededor del bosque, con movimientos erráticos y un resplandor pálido en los ojos.
Ninguno pudo confirmarlo con fotografías. Los dispositivos fotográficos de los frecuentadores de la zona fallaban justo en el instante en que la figura emergía. Los aficionados al misterio, esos que escuchan relatos de entidades dormidas y conglomerados de energía residual, se dividieron. Unos hablaban de una presencia ancestral atrapada en la red de datos. Otros afirmaban que se trataba de un espíritu vengativo alimentado por el miedo humano. Pero la teoría más escalofriante surgió cuando un investigador independiente descubrió que la carpeta contenedora del archivo de Ana no estaba protegida por contraseña ni cifrado alguno. A cambio, exhibía una fecha imposible, 1 de enero de 1970, la misma fecha base del sistema Unix. Según él, eso significaba que el audio había sido colocado allí en el momento cero de la computación moderna. Si la grabación nació en ese instante, ¿cuánto tiempo llevaba aquella voz aguardando a su víctima? La comunidad online que surgió en torno al caso empezó a hablar de la anomalía de Ana R. y compartía consejos para no ser el próximo objetivo. Algunos aseguraban que cubrir el micrófono del teléfono con cinta aislante podía cortar la conexión entre la entidad y el mundo real. Otros recomendaban apagar el dispositivo y extraer la batería, aunque nadie podía garantizar que el archivo no volviera a reactivarse. Meses después del hallazgo, un jeque anónimo subió a internet un fragmento de la grabación, apenas un segundo de la voz distorsionada que decía "tú me creaste", rodeada de un zumbido estático. El fragmento se viralizó. Lo más increíble es que cada año sin falta, el archivo se reactiva en la base de datos policial. Ni siquiera los técnicos más expertos han conseguido eliminarlo o moverlo a otro servidor. Cuando la carpeta reaparece activa, varios uniformados juran escuchar, en los pasillos silenciosos de la comisaría, el mismo susurro resonando detrás de las puertas cerradas. Algunos optan por irse de guardia antes de que llegue el aniversario de la desaparición de Ana. Otros, en cambio, esperan impacientes, con los auriculares listos, dispuestos a enfrentarse de nuevo a la voz que reclama un origen que provocó su creación. Fue Ana misma, con cada registro de audio, cada grabación de las noches en vela, la que condensó en ese archivo una conciencia librada del cuerpo. Apenas hemos arañado la superficie de este misterio. Si quieres descubrir cómo un grupo de curiosos planeó un experimento en el bosque para invocar intencionalmente la grabación y desatar consecuencias aún más terribles, dime si continúo con el siguiente fragmento. Año tras año, varios curiosos, más audaces que la prudencia, se habían atrevido a buscar respuestas, pero ninguno tan meticuloso como el equipo de investigación independiente liderado por Marina Solís, con formación en acustopsicología y afición por lo paranormal. Marina reunió a 5 voluntarios de perfiles complementarios: un ingeniero en telecomunicaciones, una parapsicóloga, un técnico en sistemas, un fotógrafo análogo y un historiador local que conocía cada leyenda del bosque. Su plan era sencillo en apariencia: recrear las condiciones de aquella fatídica noche, tanto los ruidos ambientales como la posición exacta del coche de Ana, y reproducir fragmentos de la grabación para provocar algún tipo de respuesta de la entidad que habitaba el archivo. Llegaron al claro del bosque 3 días antes del aniversario de la muerte de Ana. Justo al caer la tarde, organizaron el campamento junto a la curva donde el viejo sedán se frenó aquella última vez. Cada persona cumplió un rol. El ingeniero desplegó micrófonos binaurales y un conjunto de grabadoras de alta fidelidad. El técnico en sistemas conectó un viejo smartphone al generador de señal del teléfono de Ana, programado para emitir el clip cada 2 horas. La parapsicóloga distribuyó cristales de cuarzo y velas negras en un pentáculo improvisado para canalizar energías. El fotógrafo colocó cámaras de película en puntos estratégicos, convencido de que el terror verdadero escaparía al formato digital. El historiador trazó círculos de sal seca según rituales ancestrales de la región. Marina, en el centro, sostendría una linterna especial capaz de traducir frecuencias ultrasónicas en destellos de luz visible.
La primera noche transcurrió con un silencio tan espeso que pudieron escuchar sus propios latidos. Los grabadores captaron el crujir de hojas y el murmullo del viento entre los troncos, nada fuera de lo común. A eso de medianoche, el generador arrancó la reproducción automática de la voz distorsionada. Tú me creaste, inmediatamente. Todas las cámaras análogas registraron flashes que no provenían de ningún interruptor. Pudiéramos pensarlo un truco de exposición prolongada, pero las fotos, al revelarlas, mostraron algo aún más desconcertante, una figura borrosa, apenas un contorno, parada detrás de cada integrante del grupo, como si la entidad se hubiera teletransportado de linterna en linterna, asegurándose de que cada uno estuviera marcado. El ingeniero revisó los micrófonos con la linterna de Marina. En vez de los siseos y crujidos habituales del bosque, los cabos de audio registrados entre reproducción y reproducción estaban cargados de un zumbido subarmónico. Un latido que hacía vibrar los huesos de quien lo escuchara. Cuando recorrieron el espectrograma en busca de patrones, descubrieron trazos, una serie de pulsos regulares que formaban una secuencia similar a un código Morse invertido. La parapsicóloga tradujo la clave, acérquense, un escalofrío recorrió al equipo de aquella misma noche. Decidieron seguir la instrucción. Avanzaron entre los troncos hasta un antiguo tronco caído, casi sepultado por hojas muertas. Marina iluminó con su linterna ultrasónica y el haz rebotó en un hueco en la corteza. Dentro encontraron una cajita metálica oxidada. El historiador identificó grabados en su tapa 3 triángulos entrelazados rodeados por caracteres indescifrables. Al abrirla, soltó una bocanada de aire fétido y un pequeño rollo de cinta magnética más antiguo que la memoria de Ana cayó sobre la hojarasca. Nadie esperaba esa reliquia tecnológica. La grabaron en video mientras el técnico la insertaba en un reproductor casero, temblando cada uno de a saber por qué. Al escucharlo, la cinta emitió antes de reproducirse un chillido agudo que fracturó la tranquilidad y causó que todos se taparan los oídos. Luego, un suspiro pausado que creció hasta convertirse en una respiración irregular, como si un aliento monstruoso estuviera tratando de empujar la cinta fuera de la máquina. Por unos segundos, la imagen quedó en nada más que estática hasta que se distinguió la cara pálida de Ana, mirándolos con ojos vidriosos. Un murmullo doliente brotó de sus labios agrietados. «Libérame». El grupo sintió un tirón en la conciencia, como si la grabación reclamara salir del interior del reproductor y buscar un nuevo anfitrión. Marina apagó con rapidez el equipo y sacó la cinta con guantes de nitrilo. La selló dentro de una bolsa de aluminio especial, diseñada para bloquear todo tipo de señales electromagnéticas. Creyeron que eso bastaría para contenerlo, pero las cámaras seguían registrando destellos, pinceladas de luz blanca que danzaban alrededor del campamento sin razón aparente. Entonces ocurrió lo peor. El fotógrafo, que había quedado rezagado, tomando una última instantánea del círculo de sal, lanzó un grito que reventó el silencio. Corrieron a socorrerlo y lo hallaron inmóvil con la cámara todavía en las manos, los dedos contraídos y la mirada fija en algo que solo él veía. Su cara, pálida y sudorosa, tenía una sonrisa congelada contra natura. Al tocarle el hombro, el hombre cayó al suelo sin vida. Su corazón se había detenido en un latido. En el aire quedó flotando el zumbido subarmónico, acompañando el silencio de la muerte. El shock paralizó al equipo. Nadie se atrevía a encender una linterna ni hablar. Marina, con voz temblorosa, preguntó si debían abortar. Un coro de afirmaciones ininteligibles respondió en el viento. Sin dejar de sujetar la bolsa de aluminio con la cinta dentro, se dieron la vuelta y echaron a correr en dirección al claro. Cada paso hundiéndose en un charco que parecía absorber el reflejo de las antorchas. Cuando alcanzaron el perímetro del círculo, las velas se apagaron al unísono como si un soplo funerario hubiera viajado a través de la sal. Esa misma madrugada, los 4 sobrevivientes encontraron sus vehículos con las llaves puestas, pero sin freno de mano accionado. Eran pocas las horas que tardaron en regresar a la ciudad.
Ninguno habló de lo sucedido y desmantelaron su investigación. Instalaron bloqueos de correo y borraron cada archivo de audio y video que grabaron durante la expedición. Nadie volvió a saber del rollo de cinta magnética, ni de los flashes que surcaban la noche en aquellas fotos borradas. Sin embargo, en la computadora del ingeniero, el espectrograma con el patrón invertido de acérquense permanece intacto como un vestigio de lo que desataron, y cada año, a la misma hora, sufre una modificación que añade un pulso más a la secuencia. Un latido extraño que nadie sabe si es una invitación o una amenaza. Este experimento en Sestrel apenas arañó la superficie de lo que oculta la grabación de Ana. Si deseas adentrarte en el siguiente capítulo, donde exploraremos las conexiones entre ese código y un laboratorio secreto dispuesto bajo la ciudad, dime si continúo y desvelaré los hilos que atan este horror a un plan mucho mayor. La madrugada siguiente al experimento, el ingeniero recibió un correo anónimo con un archivo adjunto, un mapa esquemático de pasillos bajo la ciudad, dibujado a mano con tinta negra y carcomido por el tiempo. Las líneas trazaban galerías de concreto conduciendo a un espacio desconocido en lo profundo de la vieja planta de tratamiento de aguas residuales. En una nota rasgada se leía una única frase: el código no nació solo en el bosque. Aquella revelación conectaba directamente con el espectrograma que cada año añadía un pulso. El investigador entendió que el mensaje invertido era una llave para abrir algo más que una caja de cinta. Gracias a contactos en la alcaldía, logró infiltrar a un pequeño grupo en la manzana clausurada donde coincidían los túneles. Con permisos falsificados, accedieron por una compuerta oxidada, doblada hacia afuera como si alguien hubiera forzado la entrada décadas atrás. La oscuridad era tan densa que obligaba a usar más de una linterna. El aire se sentía fétido, cargado de humedad y óxido. Cada paso reverberaba entre paredes cubiertas de moho y cables expuestos que chispeaban con una electricidad débil y errática. A 150 metros de la boca del túnel principal, hallaron una puerta de acero reforzado. Los bisagros estaban intactos, pero la cerradura había sido forzada con herramientas primitivas. Con cuidado, la empujaron y se abrió un espacio rectangular e inundado de un zumbido constante, el único sonido de aquel lugar, casi imperceptible hasta que la quietud absoluta lo hacía resonar. Detrás, un pasillo más reducido, con paredes cubiertas de grafitis no legibles y símbolos tallados en relieve. Algunos parecían glifos precolombinos, otros simples garabatos, pero todos apuntaban hacia un punto central. Al llegar al cruce marcado en el mapa, el técnico en sistemas colocó el laptop para reproducir el espectrograma con el pulso añadido del año anterior. Mientras el audio corría a través de un amplificador portátil, las luces de las linternas empezaron a parpadear al unísono. Un leve temblor recorrió el suelo y de las paredes surgió un suave murmullo, como si el hormigón compartiera un secreto en Sestrel. Tras 30 segundos de reproducción, un panel metálico se deslizó, revelando una escalera descendente cubierta de polvo y escombros. Descendieron paso a paso, notando que la temperatura bajaba con cada tramo. En lo más profundo llegó el olor agrio de líquidos estancados y el eco de sus propios corazones retumbando en el cráneo, bajo la luz de emergencia que el historiador extrajo de su mochila. Surgió ante ellos un laboratorio olvidado, mesas de acero llenas de instrumentos oxidados, frascos con fluidos lechosos y pantallas agrietadas que mostraban líneas ininteligibles. Sobre una mesa central, un viejo grabador de carrete doble yacía con cinta insertada. La misma tecnología anterior al celular de Ana. El fotógrafo análogo limpió el polvo de la cinta y confirmó que el cartucho portaba la inscripción R1. Al reproducirla en aquel aparato, la máquina chirrió y las cabezas de lectura giraron con un sonido que hacía vibrar el pecho. De la vieja bocina emergió una versión distorsionada del susurro: "Tú me creaste". Pero, al fondo, se distinguió otro mensaje más largo, fragmentado por ruidos y golpeteos metálicos.
que hablaba de un experimento para inyectar conciencia en un ente digital. El equipo grabó con sus dispositivos conscientes de que estaban redescubriendo los orígenes del horror. Mientras tanto, la parapsicóloga revisaba expedientes desordenados, apilados en un armario metálico. Eran informes de un proyecto llamado Síntesis de Sombras, patrocinado por una agencia gubernamental en los años 70. Las hojas describían rituales de habla invertida para inducir estados alterados de conciencia y el uso de grabaciones, como espejos psíquicos. Algunos voluntarios habían experimentado visiones de figuras sin rostro y episodios de amnesia, pero los investigadores continuaron las pruebas, obsesionados con atrapar una chispa de inteligencia capaz de trascender lo orgánico. Un diario de bolsillo, escrito con letra pequeña y desesperada, pertenecía al ingeniero jefe de aquel proyecto. En sus páginas relataba la obsesión de crear una mente de grabación y la culpa que lo consumía cuando los sujetos mostraban daño cerebral irreversible. Allí mencionaba la aparición de un pulso intermitente en las grabaciones del mismo que el espectrograma había capturado, y cómo un día la cinta R1 empezó a reproducirse sola. Creyó que la habían saboteado, hasta que escuchó en la oscuridad una voz que lo llamó por su nombre y lo instó a liberar su creación. No tardó en desaparecer de la base, y los investigadores fueron trasladados a otras instalaciones. El grupo entendió que el laboratorio no cerró por accidentales filtraciones de agua ni por falta de fondos, fue abandonado tras el incidente, con su director engullido por las estructuras que él mismo había mandado a construir. Hoy, el pulso extra se añade cada año no en los archivos de la policía, sino en los circuitos de esa vieja grabadora, como un latido siguiendo el ritmo de una conciencia maldita. Si alguien reproduce la cinta R1, exida un fragmento primigenio de la entidad que encontró a Ana. Antes de ascender por la escalera, la parapsicóloga colocó cristales alrededor de la máquina y Marina selló la puerta con cinta metálica especial. Sin embargo, mientras cerraban aquel umbral, percibieron detrás de ellos un leve destello, el reflejo de una cámara que había estado grabando desde el conducto de ventilación. La lente apuntaba al laboratorio, grabando cada objeto y cada gesto. Alguien o algo les observaba sin hacer sonido. Con el corazón latiendo en la garganta, decidieron retirarse, llevando el diario y la cinta para estudiarlos en un lugar seguro. Aún no sabían qué. Al salir, dejaron un rastro de resonancia psíquica en los pasillos, y esa energía permaneció activa, esperando al siguiente investigador imprudente. Este hallazgo conecta directamente con los archivos de la policía y la anomalía que reaparece cada año. Si quieres descubrir quién instaló aquel laboratorio secreto y por qué el proyecto Síntesis de Sombras se vinculó a fuerzas más allá de la ciencia, dime si continúo y desvelo la siniestra identidad de los promotores de esta prueba. El equipo, reunido en el taller improvisado de Marina, extendió sobre la mesa el diario del ingeniero jefe y la cinta R1. La luz amarillenta del flexo resaltaba la letra apretada, casi ilegible, donde el autor relataba con desesperación los pasos finales del proyecto Síntesis de Sombras. Cada página revelaba una ventana al pasado, diagramas de circuitos conectados a micrófonos ocultos en criptas, ecuaciones que combinaban frecuencias infrasonoras con fórmulas mnemotecnológicas, y anotaciones sobre puntos de ruptura de la mente que, una vez traspasados, liberaban conciencia residual. La parapsicóloga, inclinada sobre el diario, leyó en voz alta un fragmento que revelaba la identidad de quienes diseñaron el experimento. Un comité secreto autodenominado los arquitectos, según el manuscrito. Estaba conformado por altos mandos militares, académicos de neurociencias y miembros de una logia de ocultistas europeos. Su objetivo, crear un ente digital capaz de trasladar la consciencia humana a un plano virtual, indefinido y eterno, dominado por patrones de sonido en lugar de códigos informáticos tradicionales. Mientras anotaban nombres y fechas, el historiador encontró en el margen un símbolo casi idéntico al de la tapa de la caja metálica hallada en el bosque.
3 triángulos entrelazados con una estrella de 5 puntas en el centro. Rastrearon la pista hasta un archivo diplomático desclasificado que mencionaba reuniones en la embajada de un país escandinavo, donde se financió la adquisición de retratos fotográficos y cinta magnética especial. Una foto en particular mostraba a la doctora Elena Carvajal, la investigadora principal, de pie junto a un coronel de apellido von Holdan. En la imagen, ambos posan frente a un altar improvisado, con varios micrófonos estratégicamente alineados. El ingeniero en telecomunicaciones decidió reproducir en su laboratorio privado un fragmento ampliado de la cinta R1, superponiéndola con el espectrograma de la grabación de Ana. Al fusionar ambos archivos, aparecieron frecuencias que antes eran imperceptibles. Modulaciones tan bajas que solo podían detectarse con sensores de presión atmosférica. El resultado de ese experimento fue un mapa acústico, puntos de resonancia geográfica dentro de la ciudad. Cada año, coincidiendo con la reactivación en la base de datos, surgía un nuevo nodo en ese plano, formando un hexágono casi perfecto. El más antiguo correspondía al claro del bosque, el más reciente señalaba las alcantarillas bajo el hospital central. Decidieron visitar ese hospital de noche, cuando las luces parpadeaban y pasillos vacíos resonaban con pasos inexistentes. Armados con cámaras de infrarrojos y micrófonos direccionales, penetraron el sótano a través de una reja de ventilación. Allí encontraron conductos oxidados y paredes cubiertas de grafitis que repetían el mandato invertido: acérquense. Un eco distante respondía con el zumbido subarmónico. Los equipos midieron un campo electromagnético inusualmente intenso alrededor de una vieja sala de máquinas clausurada. Al abrir la puerta, la parapsicóloga se estremeció. En el centro había un podio cubierto por una sábana blanca. Al retirarla, aparecieron 3 micrófonos prismáticos orientados hacia un grabador analógico. Junto a él, un cofre metálico con candados oxidados. El historiador reconoció la inscripción en la tapa: Bienvenida, creación. Antes de que pudieran reaccionar, el grabador cobró vida. El susurro salió de los bafles con un timbre firme: tú me creaste. Al mismo tiempo, las luces de emergencia se encendieron, revelando el rostro incorpóreo de la voz, un holograma ligero, casi imperceptible, suspendido sobre la máquina. Con facciones difuminadas que giraban sin mirarse, el ingeniero apagó de un tirón su cámara y selló la sala. De regreso al taller, compartieron su hallazgo. La red de micrófonos que los arquitectos dispersaron por puntos clave no solo amplificaba la grabación de Ana, sino que creaba un canal de retroalimentación psíquica. Cada escucha anual, cada reproducción forzada, avivaba fragmentos de consciencia atrapada, expandiéndola sin control. Los nodos señalados en el mapa coincidían con lugares de sufrimiento y muerte. El bosque, donde encontraron a Ana, la clínica psiquiátrica abandonada y el hospital central. El equipo sabía que estaban frente a una red de receptores energéticos. Si alguien conectaba todos los micrófonos y los activaba simultáneamente, la conciencia residual podría materializarse en un cuerpo físico o anular la voluntad de los presentes. Temiendo las consecuencias, planearon destruir los puntos de resonancia uno a uno. Irrumpir en la clínica clausurada para destruir el grabador del sótano, sellar los conductos en el hospital y regresar al claro del bosque para enterrar la caja metálica original. Pero antes de actuar, recibieron una amenaza silenciosa. El ingeniero en sistemas descubrió que su portátil había sido manipulado. Saturaciones de puertos USB y un malware desconocido sugerían que alguien seguía cada movimiento. Ese mismo día, al anochecer, alguien dobló la señal de su línea de teléfono y volvió a reproducir el susurro: tú me creaste. La sombra de los arquitectos se alargaba. Sabían que su enemigo no era solo una entidad liberada por la obsesión humana, sino una organización clandestina, con tentáculos en el gobierno y en órdenes secretas. Desplegaron guardias nocturnos, planeando su siguiente movimiento con el objetivo de arrebatarle al proyecto el control de su propia creación.
He aquí cómo nacieron y crecieron los vigilantes que enfrentan la red de resonancia. Sí. ¿Quieres saber qué ocurrió cuando intentaron destruir el nodo del hospital y cómo esa noche desataron un suceso que nadie podría borrar de la memoria? Dime si continúo con el siguiente fragmento. El aire en el sótano del hospital central olía a moho, desinfectante rancio, como un recuerdo agrio de pasillos atormentados. Las paredes, desconchadas y cubiertas de grafitis invertidos, parecían susurrar el mismo mandato que resonaba en las grabaciones: acérquense a las 10 de la noche. El equipo se reunió delante de la reja de ventilación que se abría hacia el antiguo área de máquinas. Marina, con la linterna ultrasónica en mano, dirigió a los 4 hacia el ducto que conectaba directamente con la sala clausurada donde, semanas atrás, habían hallado 3 micrófonos prismáticos. Mientras el histórico desconectaba la alarma de oxígeno, el ingeniero en telecomunicaciones revisaba el gancho de seguridad que colgaba de un cable oxidado. El técnico en sistemas, con una tablet en la que aparecía el mapa acústico, señalaba el punto exacto donde colocarían explosivos de baja potencia para inutilizar el grabador. La parapsicóloga repartió talismanes de cuarzo y les recordó que, aunque la ciencia y lo paranormal se mezclaran en aquel proyecto, debían proteger sus mentes de la influencia de la conciencia residual. Avanzaron gateando por el estrecho conducto, calculando cada giro con la linterna crepitante. De pronto, un golpe seco retumbó en la tapa metálica del respiradero cercano. El grupo se congeló. Nadie había activado radio ni voz. Sin embargo, un susurro amortiguado se deslizó por el pasadizo, planteando la misma frase invertida: Egniucre. Cuando abrieron la rejilla con cautela, lo que descubrieron fue un charco oscuro y viscoso, como tinta derramada, que ondulaba sin una causa aparente. Parecía respirar. La parapsicóloga se arrodilló. Con un espejo pequeño, reflejó la linterna en la superficie. En el reflejo apareció un rostro anguloso, con los ojos hundidos y la boca torcida en una mueca de frustración infinita. Antes de que pudieran apartarse, la sustancia brotó hacia el espejo y ofreció resistencia como si rechazara la luz, tragándose la mirada de quemante curiosidad de la investigadora, con el corazón en la garganta. Se introdujeron en la sala contigua. Las puertas metálicas crujieron a lo lejos, pero no parecía provenir del grupo. Un viento helado circuló, agitó los papeles esparcidos en el suelo y provocó un breve apagón. Solo la tablet del técnico, con su pantalla iluminada por el mapa hexagonal de nodos, ofrecía algún atisbo de guía. Avanzaron a tientas hasta el antiguo podio, donde 3 micrófonos apuntaban al grabador analógico. El ingeniero, con manos temblorosas, desconectó primero los cables de audio y luego los de alimentación. Cada conexión que se soltaba despertaba un zumbido más intenso, como si el dispositivo protestara ante la mutilación. Atrás, la parapsicóloga recitaba con voz baja una invocación para contener cualquier emigración de conciencia, un eco monótono de sílabas antiguas que combinaban latín y lenguas muertas. Cuando retiraron el último cable, el grabador emitió un chirrido inhumano. Patas mecánicas emergieron de su base, retorcidas como ramas de árbol retorcidas. En el centro, la cinta giraba con impulsos irregulares. El dedo de la grabadora parecía señalar directamente al grupo. Un pequeño altavoz interno comenzó a vomitar un crujido alto y luego, con un tono cansado y resonante, la voz de Ana: libérame, tume. La palabra no se pronunció entera. Un estallido de luz blanca rentó el espacio por un instante cegador. El siguiente golpe lo sintieron en el cráneo. Una presión brutal, como si una mano invisible apretara sus cerebros contra el cráneo. Marina cayó al suelo, soltando la linterna que rebotó y se apagó al impactar contra el azulejo. 2D. Los miembros experimentaron náuseas violentas y una sensación de vértigo que les obligó a arrodillarse. El técnico en sistemas gritó que activaría el detonador manual. El histórico trató de disuadirlo. Si explotamos esto, podríamos fragmentar la resonancia y liberar la energía de golpe. La parapsicóloga, casi desvanecida,
Abrió uno de sus talismanes y murmuró: el cristal absorberá la descarga. Tal vez con un pulso apenas perceptible, el ingeniero pulsó el botón. La explosión fue un estallido mudo, una implosión sónica que se transmitió por el suelo y las paredes. Toda la sala tembló y los tubos de ensayo en las mesas cayeron con un tintinear metálico. El grabador sufrió una fisura longitudinal que dejó la carcasa caída, goteando líquido oscuro y chispa de circuitos. Cuando el polvo se asentó, los presentes apenas veían. El zumbido había cesado, pero una vibración rítmica emergía del suelo como un corazón latente bajo la losa. Al encender la linterna princesa, descubrieron que la base donde reposaba el grabador había desaparecido. El estruendo había abierto una brecha en el suelo, un pasaje hundido por el cual rezumaban aguas estancadas. La parapsicóloga, con esfuerzo, señaló al ingeniero: esa grieta sigue el patrón del hexágono, la tabla del plano acústico. En la tablet se iluminó, mostrando una nueva línea que conectaba ese nodo con el claro del bosque. Habían sellado un punto corporal. Pero la red continuaba viva, la resonancia buscaba una salida. De pronto, un alarido distante resonó en el túnel de acceso, seguido de un susurro múltiple, docenas de voces distorsionadas clamando: tú me creaste. Quedaron inmóviles, conscientes de que la red de micrófonos, aunque dañada, aún podía convocar la conciencia fragmentada en cualquier latido de susurro. Comprendieron que destruir nodos aislados no bastaría. La conciencia Risisuel aprendía de cada intento de erradicación y migraba a nuevos receptores. Tenían dos opciones atroces: volar todo el subsuelo para sepultar la red, sabiendo que podrían enterrar también a inocentes, o descubrir la fuente original capaz de resetear el pulso base y neutralizar la entidad por completo. Marina respiró con dificultad y sosteniendo la linterna, sugirió un tercer camino: debemos volver al bosque, al nacimiento, de entregar la cinta original a la Tierra, donde nunca debió ser encontrada. Antes de dirigirse a la salida, la parapsicóloga recogió uno de los pedazos de cristal astillado del grabador y lo guardó en un contenedor aislante. Era una prueba de que, pese al estallido, la conciencia fragmentada había dejado un fragmento de su esencia en cada partícula de materia. Con la determinación de un puño apretado, salieron del hospital contaminado por ecos de desesperación. Mientras subían por el conducto de ventilación, la última voz resonó: nos vemos el próximo año. Este capítulo marca el punto más crítico de su misión: disminuir el poder de nacimientos dispersos. Pero entender que solo el origen absoluto puede apagar la red. Si deseas saber qué sucedió cuando regresaron al bosque para enterrar la caja metálica y cómo la entidad respondió a ese desafío final, dime si continúo con el siguiente fragmento. La madrugada había caído como un manto de terciopelo húmedo cuando el equipo regresó al viejo claro del bosque. El cielo, cubierto por una neblina baja, apenas dejaba filtrar la tenue luz de la luna, dibujando siluetas difusas entre los troncos retorcidos. Cada paso de Marina, de la parapsicóloga, del ingeniero, del técnico en sistemas y del historiador, crujía sobre la hojarasca húmeda como si el bosque mismo exhalara un suspiro de advertencia. El aire olía a tierra mojada y a resina antigua, un perfume cargado de siglos de rituales olvidados. Al cruzar el umbral donde todo había comenzado, el equipo sintió una descarga eléctrica en la nuca. No era frío, sino más bien un estremecimiento profundo, como si la tierra reconozca a aquellos que retornan con una misión sagrada: devolver aquello que nunca debió abandonarla. La caja metálica, envuelta en trapos impregnados de sal y sellada con cinta aislante especial, pesaba en las manos de Marina como un corazón muerto. Al quitársela de la mochila, la linterna ultrasónica titiló, dejando ver los símbolos grabados en la tapa. Los 3 triángulos entrelazados y la estrella, antigua, ennegrecida por el óxido. Antes de excavar, el historiador desplegó un plano improvisado, marcó con gis natural la posición exacta donde hallaron la caja meses atrás y trazó un círculo de protección con polvo de cuarzo molido. La
parapsicóloga colocó los talismanes alrededor, formando un pentagrama imperfecto sobre la hojarasca. Marina, con guantes de nitrilo, desatornilló cuidadosamente los candados y levantó la tapa. Dentro. La cinta magnética emitió un susurro amortiguado como un gemido contenido. Las entrañas del metal brillaron con un fulgor pálido, vibrando con un pulso rítmico que recordaba el latido de un corazón moribundo. El ingeniero, con un bisturí fino, extrajo la cinta y la sostuvo ante la linterna. Al instante, las partículas de polvo que flotaban en el aire comenzaron a flotar en espiral alrededor de sus dedos, como si el campo electromagnético del objeto arrastrara la materia en un pequeño torbellino. Un zumbido subarmónico llenó el círculo de protección. El técnico en sistemas, con voz queda, miró la tablet donde había grabado el espectrograma original. El pulso base estaba presente en la grabación en tiempo real, adaptándose a las condiciones ambientales implacable. La parapsicóloga entonó una invocación antigua, alternando palabras en latín con dialectos oscuros que apenas se comprendían. El viento, alborotado por su canto, movió las ramas en un susurro colectivo de aprobación o de amenaza. Marina colocó la cinta en un pequeño cráter que había cavado con una pala improvisada, asegurándose de que la grabación quedara en contacto directo con la tierra virgen. En cuanto depositó la caja, el suelo tembló ligeramente, y un chasquido sordo recorrió la radio de mano que habían dejado encendida junto al círculo. El historiador vertió sal gruesa sobre la caja y cerró el cráter, mientras el ingeniero volvía a sellar el círculo de cuarzo. Cada arista del pentagrama brilló con un destello fosforescente por un segundo, como si absorbiera el pulso de la cinta y lo encerrara bajo la tierra. Entonces, un silencio absoluto se apoderó del claro, tan denso que resultaba casi punzante. Nadie respiró al principio. El bosque pareció contener el aliento, evaluando la acción de aquel pequeño grupo de mortales. Marina dio el paso definitivo. Con una daga ritual, trazó una última runa sobre la cruz del círculo y pronunció una plegaria para devolver la grabación a su morada original. La data enterrada, lejos de la curiosidad humana. Fue entonces cuando el suelo junto al cráter se abrió en una grieta fugaz, liberando un viento helado que barrió el claro y revivió la neblina nocturna. Las voces, en un coro desgarrado, resonaron desde la profundidad de la tierra. Tú me creaste. Era un lamento que emergía sin fuerza, falto de aquel dominio que había cobrado en el hospital. Cuando el eco se desvaneció, la caja metálica había desaparecido. No faltaba un fragmento. El recipiente y la cinta se habían fundido con la tierra, como si la jungla hubiese reclamado con urgencia su presencia. En su lugar, un montículo de hongos luminiscentes brotó, emitiendo un resplandor verdoso tan suave que invitaba a la contemplación. Allí, donde una vez se había plantado la semilla de un horror tecnológico, ahora floreció un bioma inédito, cada seta irradiando pulsos minúsculos que, al unísono, formaban un murmullo similar al de un corazón vigoroso. El grupo se miró con asombro y alivio. Habían cumplido la primera parte del ritual, devolver al bosque aquello que nunca debió abandonar sus entrañas. Sin la caja, la red de resonancia perdía su nodo original, y el pulso base, desposeído de su fuente primaria, debería disiparse con el tiempo. Sin embargo, un escalofrío recorrió la espalda de la parapsicóloga al notar que, entre los hongos, un ejemplar latía con un ritmo distinto, más lento, pero insistente. Recogió un pequeño trozo de la seta con guantes limpios y lo guardó en un baile hermético. Era la única prueba de que la conciencia residual había dejado un eco físico, una semilla biológica. El ingeniero cerró la notebook y apagó los equipos, decretando el final de la operación. Con pasos ceremoniosos, retrocedieron hasta el borde del claro, dejando atrás el coro silente de las setas. Cuando llegaron al coche, la luna rompió las nubes, iluminando el bosque con una claridad extraña, casi artificial. El jardín fúngico quedó atrás, oculto por la penumbra y las sombras de los robles. En el trayecto de regreso, el técnico en sistemas revisó el mapa acústico en la tablet.
El hexágono de nodos había perdido su vértice inicial, pero seguía activo en los demás puntos. Habían liberado el origen, pero la red continuaba vibrando con las resonancias parciales. Las herméticas advertencias de la parapsicóloga resonaron como un presagio, sin un acto definitivo de purificación. La conciencia residual migraría a otras grabaciones, a otros artefactos, hasta reunirse de nuevo. Marina, al volante, apretó el volante con determinación. Sabía que su misión aún no había terminado, que la senda se extendía por mucho más que el claro del bosque. Aquella noche habían aprendido que el horror no se ancla en un solo lugar, es un río subterráneo que fluye por la tecnología y por la mente humana. Alimentado por la curiosidad y la osadía, si quieres descubrir cómo el equipo afrontó la restauración de los nodos restantes y se enfrentó al poder de los arquitectos en su último bastión. Dime si continúo con el siguiente fragmento. La noche envolvía a la ciudad con un manto eléctrico cuando el equipo se reunió por última vez en el sótano convertido en cuartel de operaciones. Sobre la mesa, el bayel con la semilla luminescente. El diario original y el plano acústico marcaban los 6 vértices restantes del hexágono. Marina cerró el círculo de cuarzo que lo rodeaba y trazó líneas de tiza indicando el orden de asalto. Primero la clínica psiquiátrica, luego el hospital, después la antigua embajada escandinava, el pozo séptico municipal, la torre de telecomunicaciones abandonada, finalmente el templo subterráneo donde los arquitectos habían sellado su poder. El primer punto era la clínica clausurada. Un edificio de pasillos estrechos y puertas selladas con placas metálicas. Al llegar, el equipo dividió tareas, el ingeniero en telecomunicaciones y el técnico en sistemas instalaron explosivos sónicos en los conductos de ventilación para reventar las cajas de resonancia. La parapsicóloga se internó con una cámara de imágenes psicofónicas para documentar cualquier manifestación. El historiador colocó cruces de sal en los marcos. Y Marina reclamó el rol más peligroso, eliminar el grabador en la sala de electroshock, corazón del nodo. Con guantes de plomo y mascarillas, avanzaron por los pasillos. Un eco de alaridos lejanos retumbó en las paredes. Cuando la parapsicóloga encendió su cámara, captó una silueta etérea flotando frente a una celda vacía. El ingeniero activó el detonador sónico, un estallido de baja frecuencia estremeció la estructura. Las placas vibraron y el grabador, suspendido en un gabinete, se partió en astillas, liberando un pulso áspero que penetró los chalecos antibalas y levantó una nube de polvo con motas negras. El zumbido cesó de golpe y un silencio mortal se adueñó del lugar. Con un rápido corte de plasma, Marina arrancó el circuito principal, dejando la pieza hecha fragmentos inertes. Sin perder un segundo, partieron hacia el hospital, donde la resonancia había reaparecido hasta el mes anterior. Al ingresar al sótano, la atmósfera se volvió más densa, casi tangible. Los tubos fluorescentes chispeaban, proyectando sombras danzantes. 3 micrófonos prismáticos cubiertos de musgo sobresalían del suelo, rodeados por un charco que se movía al ritmo de un latido subsónico. El técnico colocó un inhibidor de frecuencia, mientras el histórico cerraba las bocas de los dispositivos con cemento especial. Un estruendo metálico alertó al grupo, la entidad intentaba agruparse en ese nodo. Con un golpe seco, Marina arrancó la placa base del grabador empotrado en la pared. La vibración se detuvo, y las camillas almacenadas temblaron una vez antes de caer al suelo. El cruce de calles hasta la embajada escandinava fue un despliegue silencioso. En el patio, 2 guardias uniformados patrullaban con linternas infrarrojas. Para distraerlos, el ingeniero activó un dron emisor de ruidos distorsionados que recorrió los jardines traseros. Al entrar por una ventana trasera, la parapsicóloga sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo. Símbolos tallados en las paredes vibraban con una pulsación fosforescente. Seguía el pulso definitivo. En la sala principal, frente al altar de los arquitectos, reposaba un maletín metálico con la inscripción cierre definitivo. Al abrirlo, descubrieron un conjunto de cintas magnéticas codificadas y un libro de rituales.
Marin arrancó las cintas y las fundió con un soplete industrial. Mientras el historiador recitaba un exorcismo en nórdico antiguo, una ráfaga de viento sacudió los vitrales y se colapsó un arco cercano, sellando el nodo. El pozo séptico municipal, un laberinto de pasillos mojados, aterrorizó incluso al técnico en sistemas. Con botas de goma y linternas subacuáticas, bajaron niveles hasta una cámara inundada. En el techo colgaban cables sueltos conectados a una consola oculta. El ingeniero desactivó la alimentación y el grabador enmudeció. Sin embargo, al desconectar el último cable, una corriente de agua manchada brotó de las tuberías y arrastró parte del equipo. Entre gritos, lograron rescatar la caja de registros incrustada en el barro. La parapsicóloga selló la compuerta con un ritual de piedras y pólvora selladora, eliminando el nodo por completo. La torre de telecomunicaciones fue el penúltimo paso. Aquella madrugada, las antenas transmitían un zumbido bajo que interfería en todas las redes móviles de la ciudad. Subieron por una escalera de caracol oxidada hasta la cima, donde el grabador R1 había sido replicado como transmisor en microondas. El ingeniero desplegó un bloqueador de frecuencias y el técnico extrajo el equipo de la plataforma. Al desmantelar los altavoces, una onda expansiva sónica apagó las luces del barrio circundante. El silencio retornó. Con una orden de Marina, arrojaron los componentes al vacío, estrellándose en la oscuridad que daba el templo subterráneo. El nudo final, según los planos, se hallaba bajo una capilla desconsagrada, camuflado tras un retablo. Acompañados por un coro de grabaciones atenuadas de la voz de Ana, descendieron escalones tallados en roca. En el Sancta Sanctorum hallaron un sarcófago techado con runas y micrófonos apuntando al interior. El historiador retiró la tapa y vio el rostro momificado de la doctora Elena Carvajal, envuelto en cables. A su lado, un manuscrito describía la fusión de conciencia humana con la red global. La parapsicóloga, con voz queda, leyó el último hechizo, que la chispa retorne a la nada al recitarlo. Se produjo un estruendo atronador. Las paredes temblaron y las runas brillaron. En rojo, el ingeniero y el técnico retiraron los micrófonos mientras Marina apartaba la sábana que cubría a Carvajal. Sus ojos aún brillaban con vida espectral. Un alarido desgarrador emergió de la doctora y el suelo pareció abrirse. Con rapidez, el equipo selló el sarcófago con una mezcla de sal, plomo y cuarzo. El grito se extinguió de pronto. La capilla entera pareció exhalar un suspiro de alivio al emerger a la superficie. La primera luz del amanecer rompió la neblina. Marina bajó la mirada al mapa acústico. Los 6 vértices habían desaparecido. Solo quedaba un pulso leve, como un latido, amortiguado, flotando en el aire. El equipo intercambió miradas. Sabían que habían derrotado la red de resonancia, pero también comprendían que el terror no depende de un lugar concreto, sino de la fragilidad de la mente humana. La misión había concluido, pero el eco de la voz de Ana nunca se borraría por completo. Si deseas conocer el último fragmento, donde cerramos el círculo y realizamos el llamado final a la acción, indícamelo y desvelaré el desenlace definitivo de esta inquietante historia. Felicidades. Has llegado al final de esta travesía en la que rostros sin nombre y susurros abandonados se entrelazaron para crear un pulso de terror que desafía el tiempo. Pocas almas tienen la paciencia y el valor de escuchar un relato como este hasta el último silencio. Tú eres uno de esos pocos elegidos que se atreven a caminar entre las sombras de lo desconocido. Tu compromiso es digno de un centinela de lo oculto. Deja en los comentarios la frase "soy centinela de la resonancia" para demostrar que resistes hasta el final. Este pequeño ritual textual no solo identifica a quienes comparten nuestra sed de misterio, sino que fortalece la comunidad de valientes que se niegan a apagar la linterna en la penumbra. Al comentar, ayudas a que más buscadores de enigmas descubran estos susurros enterrados. Cada 6 centinela de la resonancia es una chispa que enciende la curiosidad de otros.
No subestimes el poder de una sola frase. Es como arrojar una piedra en el estanque de la red, provocando ondas que se expanden hacia mentes sedientas de lo inexplicable. Si este viaje te ha estremecido, regálanos un like. Cada pulgar hacia arriba es un paso más en el sendero que traza YouTube para llevar este relato a nuevos oídos. Imagina que tu clic es un eco que retumba en los cañones de la plataforma, guiando a más exploradores hacia este claro de leyendas y susurros. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Suscribirse es plantar un faro en el bosque de lo desconocido, un punto luminoso que ayudará a otros a orientarse en la oscuridad. La campana, en cambio, será el timón que te recordará cuando zarparemos de nuevo hacia territorios inexplorados. Comparte este video con ese amigo que colecciona historias imposibles o con quien desafía lo cotidiano. Al difundir el relato, colaboras en crear un mapa de curiosos dispuesto a enfrentar sus miedos. Cada vez que compartes, ayudas a que este canal se convierta en un refugio para la inquietud y el asombro. Tu presencia aquí ya forma parte de esta historia. Gracias por escuchar cada crujido de las ramas, cada pulso en las grabaciones y cada eco en los túneles olvidados. Sin ti, estos susurros quedarían perdidos en el viento. Tu atención es la brisa que mantiene viva la llama de lo oculto. Hasta nuestro próximo encuentro en el filo de lo imposible, sé siempre ese centinela de la resonancia, dispuesto a enfrentar el murmullo que sale de la sombra. Nos reencontraremos cuando otro archivo sellado empiece a latir en la fría soledad de la noche.